Pues buenas tardes, gracias por estar aquí. Pensaba que por la hora, después de comer, estaríais de fiesta y que ibais a dejar la oportunidad, como hacen todos los medios de comunicación, de hablar de ovnis. A veces me da la sensación de que no existe. A mí Alex me encanta porque siempre me presenta muy bien. Es un gran profesional del medio de comunicación. Tuvo un programa de misterio buenísimo que era Boira en Radio Tarragona. Y lo cierto es que me pone muchos títulos, que me encanta que me los pongan, como si me ponen el de Mid o yo qué sé. Pues mira, a una le satisface el ego, pero ciertamente me declaro una buscadora de respuestas, y eso es lo que soy. Por eso a veces estoy aquí y cuando mis compañeros suben, yo me bajo y me siento ahí a escucharles. Hay cientos de personas en toda España y a lo largo del mundo que están trabajando, cooperando entre sí para que el fenómeno OVNI no entre en el cajón del olvido. Parece mentira que después de, desde el año 47, vamos a echar cuentas por encima, casi 60 años, 70 años, la gente simplemente hable siempre recurrentemente de los mismos casos. Muy bien, hablamos bien porque los datos los tienen memorizados, ¿no? Las personas ya obviamente no están, no pueden decir que no a lo que dicen los periodistas, porque han fallecido, algunos, otros ya ni siquiera opinan, cambian y manipulan la información algún investigador que otro, no todos, afortunadamente, pero lo cierto es que parece mentira que no avancemos, como si no quisiéramos enterarnos de la verdad. La verdad no es la que nos gusta, la verdad es una, la que sea es la que nos debe de convencer, y una vez conociéndola nos llevará a entenderla y realmente saber por qué hay personas que están viendo objetos voladores no identificados en todo el mundo, porque algunos lo hacen de niños hasta que ya son mayores, por qué otros tienen encuentros más cercanos y por qué otros que no los ven reciben mensajes o son manipulados por ellos a lo largo de su vida. Eso es lo que deberíamos hacer, abrir la mente a una nueva perspectiva de ver el fenómeno. Mis compañeros están gritando a voces en todos los lugares, pero los medios de comunicación están muy interesados en aborregaros con deportes, con moda. ¿Os habéis fijado que los aparece al final los pases de moda? ¿Qué? Si está a lo mejor sucediendo que una espiral está en Normandía, poniéndose en los cielos y sorprendiendo a militares y a civiles. ¿Cómo es posible que no se dé esa noticia y a mí se me cuente lo último que se está haciendo en medias licra, ¿no? Que también es importante para un cierto que respeto, pero bueno, entiendo que si ellos están, ¿por qué no nosotros, no? Ciertamente deberíamos ya plantearnos dos cosas. Uno, que los ovnis no es verdad que tengan modas, no son oleadas, ahora hay, ahora no hay. Basta de decir esto porque esto es decir que estamos desinformados. En nuestro planeta, al día, hay 150 mínimos contrastables con datos que se suceden con personas solventes, es decir, son testimonios de valor porque te dan un dato o porque esa persona demuestra ser psicológicamente un testimonio veraz. Otra cosa es que el día de mañana sepamos si se ha visto un ovni extraterrestre o tenga otra explicación militar, proyecto, bio, que sería otra propuesta, o lo que sea. Bien, ¿tenemos problemas de...? Sí, tenemos un problema de sonido. Vaya, ya están aquí los de la CIA. Micrófono? Los de la CIA me persiguen, los del FBI también, pero mira, aquí estoy, me da igual. Lo cierto es que he querido empezar así de fuerte, de lleno. Tengo fama de dura, que no lo soy porque soy un sensible, todo lo que se puede ser sensible, pero este tema lo llevo aquí. Y lo llevo desde que me acuerde. He visto Star Trek, he visto todas las series de X-Files y en su momento vi el libro azul, el Top Secret que decíamos aquí en España, ¿no? OVNI. Y precisamente de esas cosas aprendí que lo mejor era no quedarnos sentados y salir fuera, porque el verdadero buscador, a pesar de que escucha a los profesionales y participa de datos con ellos, debe de ser consecuente y tener siempre un espíritu crítico para discernir. No vale el yo creo en ovnis, entonces lo transformamos en fe, en un credo, en una religión. Vale, habrá un sector que necesite esto. Pero, ¿y si es algo más? ¿Y si es hablar de una búsqueda de nosotros mismos? Se ha dado ya con un avance de años en otros planetas y otros sistemas. Y si, viendo y aprendiendo de esas especies que pudiera haber, nosotros somos capaces de lograr que no nos matemos los unos a los otros,
o que la gente no muera por enfermedades abrasivas, o que no existan accidentes, o que evolucionemos a un nuevo conocimiento, que ni siquiera para qué sirve nuestro cuerpo, y ni en la sangre, y tenemos ADN que ni sabemos utilizar. Todo esto puede ser simplemente la respuesta que nos está proponiendo la ufología, los ovnis. Y debemos de ir, yo creo, humildemente, que esta debe ser mi postura. Por eso yo me gusta identificarme, además de con buscadores de respuestas, con una línea de en medio que no está determinada en el credo de sí, todo es verdad, voy a vender un titular, me cueste lo que me cueste, voy a cambiar lo que sea preciso, voy a dar paso solo a aquellos casos espectaculares donde ya, claro, se meta de lleno los militares, los pilotos. Ellos son testimonios, claro, son los más fuertes. ¿Por qué? Porque tienen conocimiento del cielo aéreo, tienen además un estatus de que son personas psicológicamente aptas para mantener un artefacto en vuelo, ¿no? Pero eso no menosprecia que otra persona, que sea un ama de casa, si es consecuente con lo que ha visto, no sea también un testimonio veraz. Me voy a veces por las ramas, perdonadme, pero yo sigo en ese camino de en medio, porque tampoco me atrevería nunca a decir no, no, no. Yo sí veo un fraude, mis compañeros en todo el mundo ven un fraude. Ahora ya no es como antes, que nos callamos porque sea un líder de masas el que diga fraude. Igual que pasa dentro de otras partes de la sociedad, pues ya hemos aprendido un poco a defender nuestros derechos, ¿verdad? Si alguien de mi sector comete un fraude, queriéndolo, porque a veces cambiamos los datos porque nos llegan así, y a mí me... Esto puede pasar, pero consecuentemente inventarse algo, obviar otras cosas, esto es un fraude. Pues si mis compañeros lo ven, normalmente van a quitarlo de en medio, porque si no es tirarnos piedras a nuestro tejado, ¿de acuerdo? Este año 2010 hay voces que se están alzando a nivel internacional, llevamos 5 años pidiendo a todos los compañeros que se unifiquen de alguna manera para tanto en el terreno de la parapsicología, la ufología, esto no sea simplemente un sueño, un ideal, una utopía, sino que se lleve a cabo. Hasta ahora decimos, bueno, vale, pero lo cierto es que estamos haciéndolo, estamos cooperando. La prueba es esa información que gente normal, que ya se dedica, pues está haciendo en sus países. Mete todo a vista de ciencia dentro de Internet y es de todos vosotros, porque aquí yo no podría mostrar lo que hay. Marisol, cuidado. Me tocó la canción. Aquí te... Bueno, ahora os cantaré después. Pero vamos a seguir con los ovnis, que es lo que nos trajo aquí. Los ovnis y, bueno, esa defensa que yo tengo de la ufología, de la moderna, no la del 47. Aquella era la premoderna. Ahora nuestra mente ha cambiado y funcionamos de una manera aséptica. Yo creo en el fenómeno, lo que, claro, lucho contra el fraude precisamente porque le tengo respeto, ¿no? Y este año, y el año pasado, 2009, había una serie de fenómenos que se metieron entre titulares como fenómenos atmosféricos. Los vamos a ver aquí después. Ya me diréis qué opináis de esos fenómenos atmosféricos, que curiosamente se daban en lugares donde aparecían agujeros en el suelo de la noche a la mañana, con pobres explicaciones científicas, o donde días y semanas posteriores se daban seísmos que no habían dado tiempo a registrar los aparatos sísmicos, o que realmente, bueno, la verdad, se inventan tantas cosas que para qué vamos a estar aquí, perdemos la conferencia en los posibles que tampoco nos demuestran, igual que nosotros cuando decimos que sí existe el fenómeno. Pero si me lo permitís, antes de entrar de lleno o a la masa del pastel, me gustaría, yo estoy aquí por Star Trek, claro, y por esas series y por esas, bueno, películas que habían en la época, ¿no?, que yo era niña y pues entendí que posiblemente era verdad, ¿no? Y yo me salí a buscar esa respuesta. Pero estoy aquí también por gente erudita en su momento, pioneros, que realmente hicieron llegar hasta mí su conocimiento, su búsqueda personal, eran buscadores de respuesta. Y quiero hacer ahora una pausa, una memoria a 2 personas que desafortunadamente este año han desaparecido del continente, que es la ufología. Ellos son el famosísimo y reconocido, sobre todo por el caso Humo, el padre López Guerrero, que era sacerdote, uno de los pocos sacerdotes que se atrevió
a defender la vida extraterrestre y el intercambio entre civilizaciones, y lo hizo consecuentemente hasta el momento de su fallecimiento. En este mes de octubre hubiera cumplido 80 años, y mantuvo incluso su verdad sobre el caso Humo, del que todos sabemos que pudo haber verdad, pero también hubo mucho humo. Y la otra persona, y porque no tengo sombrero para quitarme, pero igualmente con López Guerrero, porque su consecuencia, su defensa es admirable, fue admirable toda su vida. Pero esta persona que voy a citar ahora, me ha dolido mucho que en los medios de comunicación no se recogiera su pérdida en el valor y en la medida que tenían. Y yo creo que si estáis aquí, muchos de vosotros habréis escuchado hablar de Nibiru, de Anunnakis, del 12º planeta, de que los hombres hemos sido manipulados genéticamente a través de los tiempos, de que posiblemente hayamos tenido un antecedente en los primeros tiempos de la humanidad de contactos con seres de otra galaxia. Bueno, pues ciertamente a esta persona a la que le debemos toda esta información y base de teoría, un gran científico, un maravilloso traductor de idiomas que ya desde pequeñito sabía el sumerio, que estuvo buscando en todos los museos, en esas arcillas sumerias, eso que nos legó, porque fue un legado, una herencia muy importante, no está en los medios de comunicación en grandes titulares. Hemos perdido a Zecharia Sitchin, que también en su momento participó aquí en el Magic, que lo trajo el profesor Sebastián Darbo, y yo creo que es una gran pérdida porque estuvo lúcido hasta el último momento de su vida. De hecho, yo, hablando no hace mucho con él a través del Facebook, me maravillé de que una persona, pues, hasta última hora, tuviera proyectos y tuviera en base incluso más teorías que aportar a las que ya había dado en esa veintena de libros. Ahora ya sí empiezo la conferencia, pero era para mí un deber y una obligación moral decir que los pioneros fueron antes que los que ahora estamos, que somos casi de segunda fila, pero que le debemos tanto a esta gente. Nuestra misión, por lo tanto, va a ser la mía. Yo siempre hablo en plural porque estoy acostumbrada a mi hermano, que como veis hoy no lo traigo conmigo, está recuperándose de una operación, pero lo cierto es que mi misión no es convenceros de que exista el fenómeno OVNI. Eso ya corresponde a vuestro libre albedrío, buen juicio, criterio. Tampoco mi misión es deciros que lo que os voy a mostrar tenga necesariamente que venir de otro planeta, ¿no? Pueden ser muchas cosas, ¿por qué no? Cosas interdimensionales, cosas que atraviesan las dimensiones. En el momento de conciencia, de apertura que estamos viviendo en nuestro planeta, en el que ese cercano 2012 nos está haciendo valorar las cosas de otra manera, el miedo que le tenemos a la profecía maya, porque le tenemos miedo, nos está quizás cambiando un poco el chip, ¿no? Y volviendo más espirituales y más humanistas, pues quizás todo esto os permita ver más allá de las imágenes que os voy a mostrar. Los vídeos, para mí, los que os voy a poner, son una excusa para mostraros una parte del fenómeno del 2010. Para ello me voy a ir al 2009, si os parece bien. Nos vamos a la carpeta de ovnis, si te parece. Vamos a ver algunos de los ovnis que se dieron entre el 2009 y principios del 2010. A ver qué os parece, luego opinamos. La flechita no es el ovni, ¿eh? El ovni viene ahora. Es que tenemos un poquito de problemas con el ordenador. Bueno, aquí estamos, nos situamos en México, están, bueno, registrándose con una cámara los cielos y de repente, pues bueno, aparecen objetos voladores en el cielo, ¿no? En México están acostumbrados. Ana Luisa Fit es una investigadora de la zona, tiene recogidos 1 millar de casos, nada más que de varias provincias. Citar todos los investigadores de la zona es imposible porque cada día el propio buscador, el propio contactado, el propio testimonio se convierte a la vez en investigador, lo cual agradecemos mucho porque nos facilita el proceso de elaboración de datos y el trabajo. Bueno, pues aquí podemos apreciar algunas imágenes.
Vemos un avión comercial que en este momento es un Airbus, que está haciendo un vuelo rutinario que no tiene mayor complicación y de repente aparece este objeto que, por cierto, en aquel momento nadie se dio cuenta que estaba persiguiendo, observando a este avión. Pasamos al siguiente vídeo porque así haremos un pica pica y nos dará tiempo a ver más, porque mi verdadero interés no está en los objetos voladores no identificados que tenéis más vistos, sino en otros fenómenos que se dieron en proceso y colación con ellos. Bueno, este vídeo fraudulento, lo digo porque todavía anda rodando por ahí de las Torres Gemelas, que va una chica en el helicóptero y presuntamente se ven objetos voladores. No, esto es a discriminar. Los aviones sí que son ciertos. Este, que es el más famoso ovni de persecución aérea, es un montaje. ¿De acuerdo? Los datos los miráis en YouTube, en Internet, que allí seguramente encontraréis muchas opiniones de ufólogos que se matan a palos, unos en defensa y otros en pro. A simple vista, lo podemos repetir, si te parece el vídeo. Damos detalles, a priori, de cómo vosotros en vuestras casas podéis ser buscadores de respuestas, sobre todo en el terreno de la ufología. Pierden más el tiempo en hacer este tipo de montajes que no realmente en hacer buenos trabajos, pero es una pena, pero es así. Bueno, vemos que mientras que el objeto esférico, que por cierto está bastante manjete, es suspendido en el cielo, en una primera toma. La segunda toma es una filmación real del mismo sitio tomada en otro día. Aquí no se determina bien, pero bueno, en análisis existe el contraste de la hora, de la toma y del movimiento. El objeto es una especie de maqueta que han sostenido quizás con hilos o con comprimido de aire desde abajo, y han hecho esta especie de trucaje. Así de miles también de casos. Eso nos lleva a una pérdida de tiempo tremenda. Con razón, algunos de mis compañeros solo quieren que vengáis diciendo, mira, que tengo un ovni aparcado en casa, ¿no? Pero, bueno, hay que tener en cuenta que estas cosas se dan. Es el más famoso. Esto hace que los verdaderos se queden en el tintero sin investigar. Verdaderos me voy a referir, ahora nos vamos a ir a la carpeta, no, nos vamos, si quieres, Alex, por favor, a la carpeta de fenómenos de nubes, ¿vale? Y me pones, por ejemplo, este. La gente se desanima cuando ve este tipo de historias, porque ya no somos los ingenuos que éramos antes. Esto sí que es un fenómeno atmosférico que se dio en Normandía, en Noruega, se repitió en Brasil, se registró de nuevo en China y, por último, pudo ser visto también en parte mexicana, en parte del territorio mexicano. Es un fenómeno en espiral. Como veis, tiene un parecido, bastante parecido, con los primeros círculos de las cosechas. Tiene, además, una simetría perfecta, sale desde el centro y se va expandiendo en forma de luz hacia la derecha. Del centro sale un haz. Los meteorólogos, que querían explicarlo en base a un fenómeno atmosférico, realmente no han sabido al 100% explicarlo. Bueno, ni al 100%, ni al 90%, ni al 80%, nada. Es un fenómeno que sigue sorprendiendo y del que se sigue investigando. La misma espiral vistas en todo el mundo. Y es curioso, no viene a cuento, pero a mí me gusta a veces teorizar cuando veo este tipo de fenómenos reales, con cosas que ya existen y que otros han investigado y que quizás están ahí desde el principio de la historia. Si mal no recuerdo yo, estamos viviendo un momento, un proceso de cambios en la humanidad, de mentalidad, ¿verdad? Hay un resurgir de los ovnis porque nosotros le estamos volviendo el interés en los medios de comunicación, no porque no estén. Y qué curioso que el primer fenómeno extraordinario, este se dio en el 2009, que se da, tiene la forma de elipse. Elipse es uno de los iconos simbólicos que tienen los primitivos para representar la vida, el movimiento y la diosa, la fertilidad, el cambio. Un icono sencillo, un símbolo básico, que es curiosamente el que se repite en este objeto tan extraordinario. En algunas tomas, como en la mexicana, se observa un pequeño rombo en el interior que podría ser el causante de esta elipse. Luego os pondré el vídeo completo para que lo veáis. Vamos a ver más cosas extrañas.
Este año, a partir del 2009, se pusieron en contacto conmigo los compañeros latinoamericanos. Estaba sucediendo en Bolivia y en Panamá algo sorprendente. Nubes extraordinarias que parecían naves nodrizas y que además duraban por horas sin moverse de sitio, mientras las demás sí que lo hacían. Además, en aquel momento salían los periodistas a investigar, los meteorólogos a ver lo que pudieran ser. Las primeras voces apuntaban a que podrían ser cúmulos de alta estratosfera y que no tendría nada extraordinario. Bueno, lo voy a dejar a vuestro juicio, os enseño algunas de estas cosas que dicen tienen explicación. Este vídeo me parece que es el de Indonesia. Sucedió a principios a finales del 2009, en octubre, algo muy extraordinario. Nos llegaba, después de Normandía y de Noruega, nos llegaban las espirales. De las espirales pasamos a este nuevo fenómeno cambiante, ¿no?, del fenómeno OVNI, esta nueva exposición, forma de mostrarse. Eran unos círculos aparecidos en el cielo, unos círculos que estaban formados con las propias nubes, fueron investigados meses después y se cree que tenían grandes concentraciones de electromagnetismo en su interior, electricidad electrostática, ¿no? Bueno, pues estos círculos comenzaron haciendo un recorrido muy curioso. Surgen en Rusia, van hacia China, suben a Bélgica, ¿de acuerdo? Nos vamos a Latinoamérica, nos vamos a Estados Unidos y por último terminan en Londres. Curioso, ¿eh? Curioso además porque es donde se estaban dando las oleadas en esos momentos de objetos voladores y donde después, en algunos de estos países, sin saber esta explicación, encontramos otra cosa curiosa, esta vez en los suelos, y tampoco hubo respuesta. ¿Vamos a los hoyos, a los agujeros? Sí que fueron noticia, pero claro, noticia explicada sísmicamente, ¿no? Este agujero apareció en China, es uno de los 7 en total que aparecieron, es uno de los mayores en dimensión. Tuvieron que sacar a las personas que vivían en el lugar, provocó pánico en la población y en los militares, en la policía. Estuvieron varios días observando las repeticiones y así fue como dieron con los menores que se estaban dando. Bueno, según explican, movimientos sísmicos, calentamiento global, podrían ser parte de causa de estos objetos que vemos en el suelo, bueno, objetos, agujeros, ¿no?, agujerazos, que podríamos decir, socavones. Bueno, suelto, estudiado de suelto, pues no llama más la atención de algo que ha ocurrido, una anomalía más, ¿no?, de las tantas que tenemos en el planeta. Pero claro, es que hacía poquito de tiempo había estado durante horas un pedazo de nube tremenda en forma circular, como una nave nodriza, en los cielos de China, que además fue grabada y registrada. Bueno, pues este mismo socavón apareció también en Guatemala. De hecho, hubieron también no uno, sino varios. Los sismógrafos de inmediato intentaron explicarlo teóricamente en los movimientos y convulsiones que estaba viviendo el mundo. Y es que es cierto, este año hemos tenido un excedente, ¿no?, de movimiento interior, como si la Tierra quisiera de alguna manera hacernos un llamamiento a lo que acontece en su superficie. Y lo que acontece somos nosotros, que a veces nos vamos a cargar el planeta y no nos damos ni cuenta. Pero claro, si a veces no echamos cuenta a lo más básico, ¿cómo vamos a echar cuenta a este tipo de historias? Pasa que en las noticias están un poquito antes de cuando dan el desfile de moda. 10 minutos quizás antes de los deportes. Y a veces lo hacen con recochineo. Anda, mira, un agujero que ha salido en China de la noche a la mañana. Fíjate, y la gente no sabe explicárselo. Bueno, ahora vamos a hablar del partido de hoy. Esto es importante. Primero porque afecta a las personas del lugar, porque podría, vamos a suponer que no sean ovnis, que sean casualidades de que estuvieran arriba y ellos abajo, este agujero. Pero ciertamente es preocupante, ¿no?, porque significa que la Tierra está convulsionándose mucho más de lo que han dicho, muchísimo más. Algo está pasando dentro y fuera. En estos momentos en los que también estáis escuchando hablar de intraterrestres, de los que pudieran estar habitando nuestro planeta desde tiempos inmemoriales y que están despertando ahora para ponerse en contacto con muchas personas, pues también podríamos apostar por esta teoría para explicar este tipo de cosas. Si se están moviendo por debajo,
en esas cavidades enormes que pudieran existir en nuestro planeta y que la ciencia aún no ha podido negar, a pesar de que nos digan que el magma está muy calentito y que allí no se puede vivir, está determinado, está demostrado que a bastantes kilómetros de profundidad, metros de profundidad, se puede generar vida. Tenemos bacterias que son muy resistentes a la falta de oxígeno, que pueden aguantar incluso a vivir entre azufre y a unas temperaturas bestiales. Si ellas lo hacen, ¿por qué no otro tipo de forma de vida que no es de este planeta y que posiblemente para llegar aquí ha necesitado tener primero una biología pues especial para poder atravesar el universo? Yo, claro, yo os decía que yo nací con Star Trek, soy una trekkie, una friki, porque me gustan los ovnis, según quienes me conocen, pero lo cierto es que me da igual. Con ellos al principio soñé que ellos venían en naves extraterrestres. Mis primeros apuntes de todo lo que leía, me lo imaginaba así, ciertamente. Con el tiempo, con los estudios que fui llevando, fui aprendiendo que a lo mejor no era tan viable viajar ahí en el universo de una forma como lo veíamos en las películas, ¿no? Ahí hay grandes distancias, las temperaturas bajan muchísimo en el espacio abierto, las radiaciones, los posibles encuentros con cuerpos celestes hacen que esos viajes sean solo imposibles, salvo que se den explicaciones como los agujeros de gusano, los sendras, de los cuales podríamos estar hablando con esas nubes, esos pórticos celestes que se abren en un momento determinado por unas horas y por ahí puede atravesar plegándose el universo, pues gente, personas, vehículos. Bueno, esta teoría podría estar bien, argumentada bien, tiene su sentido. También había una cosa que a mí me llamaba la atención. Yo veía salir ya a los Apolos, a los Géminis, que por cierto, vaya fotografías ovni que tienen, ¿eh? Pero claro, esto tampoco se acepta por la comunidad científica. La cuestión es que yo veía esto y decía, bueno, si las nuestras se oxidan, las que vienen de tan lejos, ¿cómo ese material aguanta tanto, no? ¿Qué material será? Con el tiempo supe que los materiales en el cielo, en el universo, son muy parecidos, pero somos muy idealistas. Creemos que el material metálico hecho en un planeta X es más fuerte y más resistente que nosotros. Bueno, está el iridio, están algunos más que efectivamente tienen más resistencia, pero aún así terminan por erosionarse, oxidarse. Entonces me vino a la cabeza, estudiando los bio-ovnis, muchos casos que me describían como objetos voladores que parecían tener vida propia, ¿no? Bueno, pues me vino a la cabeza el hecho de que efectivamente podríamos estar enfrentándonos a algo más bien interdimensional o algo que tuviera una corporatividad diferente, un físico distinto, una biología, capaz, ¿por qué no?, de, igual que estamos aquí ahora nosotros, cambiar conscientemente su organismo molecular y luego, una vez viajando, volver a reestructurarse. Vale, lo confieso, que también lo vi en esta Trek, pero ciertamente me gustó la teoría y la rescaté tiempo después. Entonces, ahora sí, ya dejo el rollo que os estoy dando de tanta teoría mía, porque todas son válidas mientras no se demuestre lo contrario. Los consecuentes tenemos que mantenerlas todas en la mano, porque para unos casos unas tendrán una respuesta y para otras deberemos buscar la explicación en otro resto de teoría. El fenómeno ovni ahora es un totum revolutum demasiado grande como para saber dónde está de lleno la verdad. Vamos a ver de nuevo esas nubes. Vamos a ver. Hay uno que es recopilación, si me lo puedes buscar. Bueno, espera, un momentito y elijo hacia voleo. Vamos a suponer que se den las puertas interdimensionales. Hemos visto los socavones que aparecen en el suelo de esos países donde hemos de decir que esto no es tan normal. No tiene explicación. O si la tiene, todavía no son capaces de darla. Los meteorólogos, que serían las personas correctas. Vemos un poquito más. Nos vamos,
Esto sucedía, como decía, en el 2009. El último que se ha visto ha sido en México y en China, y son muy parecidos. Este, que parece no tener que ver con los anteriores, se daba en el mismo tiempo y a mí me resultó muy curioso porque además podemos observar incluso dentro una forma que está produciendo un cono, como si fuera un remolino, un torbellino, y que está dando esa fenomenología. Me pareció viable y lógico que este fuera el preobjeto que hemos visto antes, es decir, el objeto que provoca ese agujero en las nubes, el objeto en sí. Ahí lo dejaron como un ángel, una aparición. Yo, para mí, que es el precursor de esa forma que hemos visto después en distintos países. Si me pones, por favor, los fenómenos de México y de China. Mira. UFO espiral China. Venga, pues no, este es el espiral, pero bueno, también. Pásame un poquito hacia adelante. Bueno, estos no son ovnis, son chinos. También hay que decirlo porque... Bueno, lo que estamos viendo, lo que vamos a ver ahora... Bueno, pues esta es la que decía antes, os enseñaba la de Normandía y la de Noruega, que eran similares, se dieron por el mismo tiempo. Y luego, en China, los últimos que se han dado son estos. Veis que es un fenómeno bastante parecido. Y ahora imaginaros el que hemos visto anteriormente en Florida y que hacía pues esa especie de cono, ¿verdad? Imaginaroslo en el centro, lo que explicaría, lo que decía Jaime Maussan en su programa, ¿no? En Milenio 3, decía que había un doble ovni, la hélice que se formaba en espiral más un objeto en su interior. En las tomas fotográficas de aumento se ve ese rombo que yo decía al principio, ¿verdad? Aquí no lo veríamos porque la luz es tan potente y provoca un fenómeno lumínico y aéreo a la vez, que claro, no tenemos la visión de lo que es el núcleo, ¿no? Pero el fenómeno no deja de ser sorprendente. Si me lo dejas un poquito en activo, que es un vídeo que ruede, veréis la simetría, veréis la perfección del fenómeno y el por qué ha asombrado al mundo. Esto sucede ya en el 2010. Y ahora, si me lo permite, ¿tenemos tiempo? ¿Vale? Disponemos de unos 15 minutos. Vale. Luego, recordamos que daremos paso a un coloquio con todos vosotros para que podáis preguntar cualquier duda que tengáis sobre el fenómeno OVNI. Y no sé si quizá alguno de vosotros también tiene alguna experiencia de comentar, algún avistamiento que haya hecho este año o algo que le haya pasado, también sería interesante, ¿no? Pues sí, Marisol, hombre, yo encantada. Si me dan compartir. datos para investigar, esa es mi vida y mi misión. Bueno, pues esta nube que estamos viendo es otra de las que, entre comillas, está extrañando a la comunidad, a la comunidad científica, no tanto, porque ellos ya no investigan esto, pero sí a la comunidad ufológica. Es una nave que en sí, bueno, hemos visto nubes muy extrañas, ¿no? Nubes que adquieren, pues, formas que nos recuerdan a gente, a objetos, etcétera. Esta se daba en México. Es una nave que, bueno, fue filmada de casualidad y justo en la misma zona, en la misma población, en la que había aparecido poco antes otra nube como la que acabamos de ver en Rusia y en China, donde además, otro poquito antes, se había visto una espiral también como las que hemos visto. Os puedo mostrar muchas, pero son todo el mismo fenómeno, simplemente cambiamos de país. Bueno, una explicación meteorológica local podría tenerlo. Si os dais cuenta, han pasado cosas muy curiosas. Por ejemplo, Chile. Yo me acuerdo de Chile el año pasado, antes del seísmo tan fuerte que hubo desafortunadamente por allí. Pero antes de suceder esto, ocurrió algo muy curioso que me llamó la atención. En el 2007, estamos hablando un par de años antes, los lagos y las balsas de varios lugares de Chile se vaciaron sin explicación aparente. Eran aguas de glacial. Algunas tenían de entre 10 y 20 hectáreas. Hablamos de un tonelaje de agua ahí como un poco bestial, Y además en una profundidad entre 15 y 25 metros. Bien, pues se vaciaron en cuestión de horas de la noche a la mañana. Al principio no encontraron explicación, luego encontraron unas grietas, ¿vale?, por donde se habría evacuado esa cantidad de agua en cuestión de horas. Difícil que esta fuera la única respuesta a ese fenómeno. Además, querer ajustar todas las tuercas, cuando además en ese tiempo, en el 2007,
mientras se estaba vaciando eso, esa noche se estaban viendo oleadas ovni por todas las provincias. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? Pues quizás sí, no lo sé, yo qué sé, no sé nada de este mundo. Estamos en el 2007, pero nos vamos al seísmo de Chile, que vino un par de años después, que fue el año pasado. Bueno, pues resulta que antes de darse este seísmo, también se ve una nube de estas características en Chile. Al mismo tiempo, mismos días, posteriores días, se ve en México, Bolivia, China. Yo me gustaría enseñároslo aquí, pero tenemos que ir así porque el lector no lo coge a pinzas. Bueno, esta que estamos viendo es la mexicana, ¿vale? Esta se estaba viendo simultáneamente a la que se vio en Chile, en la parte más austral de Chile. Bueno, pues esta que es la mexicana, igualmente sorprendente como la de Rusia, no sé si os parece que no. Aquí a veces tengo la duda de que no sé si hablo sola y si estáis interesándoos por el tema, no sé. ¿Veis la nube? ¿Me levantaríais la mano para ver si entendéis lo que os estoy diciendo? Ya sé que esto es algo infantil, pero a mí me emociona el saber que me estáis siguiendo el hilo. ¿Os estáis enterando de lo que realmente digo sin decir? Os estoy diciendo que esta nube es muy rara para ser nube, ¿o no? Y qué raro que abajo aparezca un agujero. ¿Dónde están los objetos del agujero? ¿Qué produce ese agujero? Tan perfecto. ¿Un movimiento de tierra que no ha sido registrado en ningún sismógrafo? Porque tiene que haber un registro si ha habido un movimiento de tierra así. Nosotros tuvimos también dos socavones muy parecidos en Galicia, en los años 2001, y realmente fue muy interesante porque jamás apareció el meteorito, presunto meteorito, que lo había hecho. Bueno, hemos quedado que os enteráis que os estoy diciendo que estas nubes, si se abrieran, podrían ser como una puerta, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo, pero yo digo que podría ser. Porque es demasiada coincidencia, demasiado evidente, y que esté sucediendo finales del 2009 y 2010, tan cercanos que estamos al 2012. En el 2012, además, yo os hablaba de Cesaria Sitchin al principio. Él hablaba de un planeta llamado Nibiru que se acercaba a nosotros cada 3.600 años. ¿Sabéis para cuándo tenía estimada la aproximación, la última aproximación? Pues si sus cálculos no están equivocados, los sumerios decían que estarían por aquí entre el 9 al 14. Estamos en el 2010 y están aconteciendo estos fenómenos extraños. Pero hay más, porque este no es el problema ovni. El problema no es ver ovnis, no es ver puertas. El problema es la gente que vive experiencias. Jueves, día 28. No lo he dicho en ningún medio de comunicación todavía, sí a un nutrido grupo de gente que veo aquí, porque ando metida de lleno en una investigación que me resultó espectacular porque me pilló a mí de lleno y a mí no me gusta que me pille nada físico, ni me hagan daño, ni pupa. Y me hizo pupa. Mucha. Venía a un programa de televisión a Esplugas de Llobregat, era las 4:30 de la tarde, iba a coger mi tren como siempre, me acompañaba mi hija, íbamos divagando en nuestros temas, cuando de repente me dio una taquicardia bestial, bestial. Yo creía que me estaba dando un infarto, o un ataque de ansiedad, o cualquier historia similar. Me duró cuestión de medio minuto. Hasta ahí todo quedó en un susto. Terminó el programa, fui a urgencias, se me pasó, no hubo nada más, ninguna anomalía, pero aquel momento, aquel medio minuto, fue tremendo porque me faltaba el oxígeno. ¿De acuerdo? Esa noche, abriendo mi Facebook, me encuentro con la curiosidad de que además de un avistamiento, del último avistamiento de que se estaba dando en Bolivia, mis compañeros periodistas y gente amiga que no se dedica a estos temas me comentan lo siguiente: Marisol, esta tarde me ha dado un jamacuco muy fuerte en el corazón. Otro me dice, he tenido taquicardias. Otro me dice, y digo yo, andemos, ¿ya han puesto en funcionamiento algo? Algo está pasando. No nos damos cuenta, no lo vemos, pero lo sentimos porque somos sensibles, somos parte de este planeta. Estamos unidos a él y no solamente con las piernas.
aunque nos faltaran las piernas, seguiríamos en ese cordón umbilical que tenemos en el planeta. Cualquier cosa que haga, no importa si extraterrestre o terrestre, lo sentimos. ¿Era esto lo que estaba pasando? No sé, yo abrí la investigación y llevo recogidos 121 casos de personas que a la misma hora que yo estaban recibiendo esa, entre comillas, taquicardia. ¿Es normal? No. No sé si me pierdo porque voy cambiando de tema con esto de tener que dar mucho en poco tiempo. No sé si entre la sala, el día jueves 28 de noviembre, entre las 4, a mí me han oscilado, los testimonios me han oscilado en horas, ¿eh? Yo lo sentí a las 4 y pico, mis compañeros de otras partes del mundo, y tanto aquí también en España, lo vivieron a las 8 de la tarde. De hecho, yo creo que por aquí, no sé si una de las asistentes, era uno de los testimonios que me fue aportado. Estamos investigando porque ahora nos llama la atención, nos da miedo de lo que hermosamente creemos son sendas, puertas estelares que se están abriendo en todo el globo terrestre, que además no nos lo dicen, pero estamos cambiando, nuestro eje central ha cambiado, unas 0,000 milésimas, lo que ha hecho que cambie todo en nuestro planeta y en nuestro sistema solar también. No nos van diciendo estas cosas y yo tengo miedo de que esto sea la alarma de proyectos militares y no tan militares que se estén haciendo en nuestro mundo, que los acontecimientos esperados se estén avanzando. No quiero ser alarmista, pero bueno, estar prevenido no es malo, ¿eh? Porque no es normal que cada mes encontremos una nube de este tipo en sitios que además están todos ellos metidos en alguna contienda bélica, o donde hay problemas de infiltración de otros gobiernos que están manejando ese país. Estamos hablando esta noche muchas veces de Rusia, de China, Irak no ha querido sacarlo porque no era el caso, ¿no? Y Turquía, pero ahí también se han dado, y de México, que ya sabéis esa frontera, cómo están los americanos con los mexicanos. Pues en estos sitios es curioso que es donde se van abriendo estas nubes sin lluvia, sin truenos y sin rayos, que se quedan por horas y donde después aparecen esas esferas luminosas y esos encuentros cercanos, a veces también que se dan en esos lugares. Me gustaría, yo quiero aprovechar el tiempo, no he venido a hablar ni a convencer, lo dije al principio, pero anda que llevo una hora aquí. Lo cierto es que me gustaría aprovechar este momento para aprender con vosotros a entender este fenómeno, porque yo llevo como 18 meses allí, en mi escritorio, un caso, otro caso, una línea de casos interminables, y yo digo, ¿qué pasa que nadie se da cuenta? ¿Qué ocurre que no hay una alarma social? Que no hay un gobierno que diga, vamos a registrar nuestros cielos, vamos a hacer algo, ¿qué es lo que está pasando? Cuando ellos no hablan es que algo se están callando, eso está seguro. Me creía, porque ahora hay un gran movimiento a nivel internacional, porque se han dado desclasificados en todo el mundo y han salido grupos más o menos oficiales o más o menos serios, ¿no?, que dicen ellos como exopolítica, en el que en su interior hay exastronautas, expilotos, exmilitares, y de alguna manera se están convirtiendo en nuestros portavoces, ¿de acuerdo? Ellos también les pregunté si estaban haciendo un seguimiento de estos casos, ciertamente los conocen, pero creen que no es nada importante. A mí sí que me lo parece, ¿de acuerdo? Y bueno, hay que decir que ellos las conferencias las cobran caras, yo estoy aquí de gratis porque me gusta el tema. Tenía que decirlo. Mis compañeros presentes en la sala ya lo saben. Los que lo llevamos dentro somos así. Podemos cometer errores de investigación, que decíamos al principio, pero yo creo que este no es el caso. El caso es que desde el 2009 a mí me viene preocupando estas aberturas, agujeros en el cielo y en la tierra, en las cercanías de estos lugares, tanto si es experimento como es un objeto volador no identificado. Luego hay más, también se ha recuperado lo que es el contactismo internacional. Me alegro de ello por los contactados auténticos y veraces, y me da miedo por los líderes de masas que tienen un fraude y un chiringuito montado tremendo y os sacan en los cuartos a los aficionados, que a mí me lo sacaban de joven también, hay que decirlo. Bueno, pues hasta aquí es una muestra, tenía muchos vídeos, no ha sido posible de ver fotografías, pero os invito a que entréis, si podéis, en Internet, a que sigáis los programas de misterio que hacemos los compañeros en vuestras provincias o lugares,
porque estas informaciones que en otros sitios no ponen se dan al día. De hecho, si sois verdaderos buscadores, y para esto no hace falta tener estudios, sino tener una mente despierta, ¿por qué no vais anotándolos? ¿Por qué no tomáis un cuadernito y apuntáis esas incidencias que parecen no importarle a nadie? ¿Por qué no hacéis un barrido de observación a estos casos que acontecen? Porque si yo he llegado a conclusiones que no puedo exponer abiertamente, porque ojalá pudiera aportar esa prueba de que están viniendo los acontecimientos antes de lo que esperábamos, pues lo cierto es que vosotros a lo mejor llegáis a conclusiones paralelas a la mía y yo estaré aquí encantada de escucharlo, de saber hasta dónde habéis llegado con vuestra propia pesquisa de investigación. Y realmente me gustaría pasar ya, se me ha ido el presentador, me gustaría pasar ya a esa rondita de preguntas, porque yo he venido aquí a saber de vuestras historias, de vuestros testimonios y de vuestros casos, porque sois parte de esa ufología del 2010, porque aún no ha terminado y seguro que muchos no los conoceré. Si puedo los investigaré y si no, seguramente serán bien pasados a compañeros serios.